Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la clase de inervación del miembro inferior. El miembro inferior se encuentra inervado de manera sensitiva y motora por nervios provenientes de los plexos lumbar y sacro. Habitualmente, en las bibliografías, estos dos plexos aparecen como el plexo lumbosacro que asegura la inervación del miembro inferior. Constitución del plexo lumbar. El plexo lumbar está constituido por los ramos anteriores de los cuatro primeros nervios lumbares: L1, L2, L3 y L4. El ramo anterior de L1 recibe un ramo comunicante del duodécimo nervio intercostal, da un ramo comunicante al ramo anterior de L2 y se divide en dos ramos: el nervio ilio-hipogástrico y el nervio ilio-inguinal. Por su parte, el ramo anterior de L2 recibe un ramo comunicante de L1, da origen al nervio cutáneo femoral lateral y al nervio genitofemoral, y se divide en dos ramos, uno anterior y otro posterior. El ramo anterior de L3 se une a los ramos comunicantes de L2 y L4 por asas comunicantes y se divide en un ramo anterior y en un ramo posterior. El ramo anterior de L4, unido por ramos comunicantes de L3 y L5, da dos ramos, uno anterior y otro posterior. Entonces, los ramos anteriores que se formaron de L2, L3 y L4 se unen para formar al nervio obturador, mientras que los ramos posteriores, ¿sí?, de L2, L3 y L4 se unen para formar al nervio femoral. Como bien ya hemos dicho, el plexo lumbar está constituido desde L1 hasta L4. Vamos a ver su constitución. Vean ustedes que T12 emite al nervio subcostal, que a su vez emite, ¿no es cierto?, un ramo comunicante con L1, pero esta contribución es mínima y decimos que T12 no forma parte del plexo lumbar, ¿sí? L1 se va a dividir en dos ramos. Uno va a ser el nervio ilio-hipogástrico y el otro va a ser el nervio ilio-inguinal. L1 se comunica con L2 mediante un ramo comunicante. L2, por su parte, va a dar origen al nervio cutáneo femoral lateral y al nervio genitofemoral. A continuación, L2 se divide, ¿no es cierto?, en un ramo anterior en celeste y en un ramo posterior en azul, ¿sí? L2 se comunica con L3 mediante también, ¿no es cierto?, ramos comunicantes, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? L3 se divide en un ramo anterior, ¿sí?, en celeste y en un ramo posterior en azul. L3 se comunica con L4 y L4 hace lo mismo. Se divide en un ramo anterior en celeste y en un ramo posterior en azul. Ven ustedes que los ramos anteriores de L2, L3 y L4, ¿sí?, se unen para formar al nervio obturador, mientras que los ramos posteriores de L2, L3 y L4 forman al nervio femoral, que es el más voluminoso del plexo lumbar. El plexo lumbar va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales son ramos para el músculo cuadrado lumbar y para el músculo psoas mayor, mientras que los ramos terminales son el nervio ilio-hipogástrico. Acá lo señalamos. Este es el nervio ilio-hipogástrico que viene de L1, ¿sí?, el nervio ilio-inguinal que viene también de L1. Señalamos ahora al nervio cutáneo femoral lateral que viene de L2, ¿sí?, junto con este nervio que es el génito femoral, ¿sí? Y después tenemos al nervio obturador
que es este, que se forma por los ramos anteriores, ¿no es cierto?, de L2, L3 y L4, y el nervio femoral, que aquí lo vemos, que se forma por ramos posteriores de L2, L3 y L4. Como ya hemos dicho, el plexo lumbar da ramas colaterales para los músculos cuadrado lumbar y para el músculo psoas mayor, y da ramas terminales. El nervio iliohipogástrico es una rama terminal, tiene la característica de ser mixto y va a dar inervación a los músculos y tegumentos de la parte inferior de la pared abdominal, tegumentos del pubis, escroto en el varón o labios mayores en la mujer, y piel de la parte superomedial del muslo. El nervio ilioinguinal es la otra rama terminal del plexo lumbar, tiene la característica de ser sensitivo y va a dar inervación, ¿no es cierto?, al tegumento de escroto en el varón o labios mayores en la mujer. El nervio cutáneo femoral lateral es sensitivo y va a dar inervación a los tegumentos de la nalga y la cara posterior del muslo, también tegumentos de la región anterolateral del muslo. El nervio genitofemoral es mixto, emite ramos para la arteria epigástrica inferior, músculos del abdomen, piel del triángulo femoral y escroto en el varón o labios mayores en la mujer. El nervio obturador es mixto, inerva los músculos aductor largo, aductor corto, grácil y obturador externo. El nervio femoral es mixto, va a dar inervación sensitiva y motora de la región anteromedial del muslo e inervación sensitiva anteromedial en la pierna. ¿Cuáles son las relaciones que podemos mencionar de este plexo lumbar? En principio podemos decir que se encuentra en el retroperitoneo, ¿no es cierto?, en un ángulo diedro entre la columna y la 12ª costilla, ¿sí? Se encuentra por delante de este músculo que es el cuadrado lumbar y atraviesa el músculo iliopsoas, ¿sí?, y va a estar cubierto por el riñón y la grasa pararrenal. El plexo sacro está formado por la unión del tronco lumbosacro, que se genera a partir de una contribución de L4 y L5, ¿sí?, y por ramos anteriores de los tres primeros nervios sacros, S1, S2 y S3. Este plexo sacro va a dar ramas colaterales y una única, claro, rama terminal. Las ramas colaterales son el nervio obturador interno, el nervio glúteo superior, el nervio del músculo piriforme, el nervio del músculo gemelo superior, el nervio del músculo cuadrado femoral, el nervio glúteo inferior y el nervio cutáneo femoral posterior, y su única rama terminal es el nervio ciático. El plexo sacro está formado por la unión del tronco lumbosacro con ramos anteriores de los tres primeros nervios sacros, ¿sí? El tronco lumbosacro resulta de la unión del ramo anterior de L5 con un ramo comunicante de L4. Este tronco lumbosacro desciende hacia la cavidad pélvica anteriormente al ala del sacro y a la articulación sacroiliaca, dirigiéndose a la escotadura ciática mayor, según el ramo anterior de S1. Los ramos anteriores y posteriores de L4, L5, S1, S2 y S3 forman al nervio ciático, ¿no es cierto? Podemos decir que el tronco lumbosacro se une a S1, S2 y S3, ¿no es cierto?, y forman el nervio ciático. Mientras que los ramos posteriores de L4, L5 y S1 forman al nervio glúteo superior. Los ramos posteriores de L5, S1 y S2 forman el nervio glúteo inferior, y los ramos posteriores de S1 y S2 forman el nervio piriforme, mientras que los ramos anteriores y posteriores de S1, S2 y S3 forman al nervio cutáneo femoral posterior, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Los ramos anteriores de L4, L5 y S1 forman el nervio cuadrado femoral, y los ramos anteriores de L5, S1 y S2 forman al nervio obturador interno y gemelo superior. El plexo sacro está formado, ¿no es cierto?, por el tronco lumbosacro, que se genera por una contribución de L4 y L5,
Y vamos a ver que este tronco lumbosacro se une a ramos anteriores de S1, S2 y S3 y de esta manera se forma el nervio ciático, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Los ramos anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3 se van a dividir en ramas anteriores y posteriores, ¿sí? Las ramas anteriores están en violeta, ¿sí? Son estas dos, y las ramas posteriores están en verde, ¿sí? Son estas tres, ¿sí? Ven ustedes que las ramas, ¿sí? Anteriores de S1, de L5 y L4 forman al nervio cuadrado femoral. Mientras que las ramas anteriores, ¿no es cierto?, de S2, S1, L5, ¿sí?, forman al nervio obturador interno y al nervio para el gemelo superior, ¿sí? Ven ustedes que las ramas posteriores de L4, L5 y S1 se unen y forman al nervio glúteo superior, mientras que las ramas posteriores de L5, S1 y S2 se unen para formar al nervio glúteo inferior. Y ramas posteriores de S1 y S2 se unen para formar al nervio piriforme, ¿sí? Por otra parte, también S1, S2 y S3 ¿sí?, generan a este nervio que es el cutáneo femoral posterior, ¿sí? Vamos a ver que acá tenemos, ¿no es cierto?, a las ramas colaterales del plexo sacro y a la única rama terminal que es el nervio ciático, ¿sí? S2, S3 y S4 forman al nervio pudendo, ¿sí? Y S4, S5 y el primer nervio y único nervio coccigio forman al nervio anococcigio. Vamos a ver entonces las ramas colaterales y la rama terminal de este plexo sacro. Las ramas colaterales son 7 y vamos a empezar por el nervio obturador interno, que es motor e inerva el músculo obturador interno. El nervio glúteo superior, que también es motor e inerva el músculo glúteo menor, glúteo medio y músculo tensor de la fascia lata y emite ramas para la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral. Después tenemos al nervio del músculo piriforme, que es motor e inerva el músculo piriforme. El nervio del músculo gemelo superior, que es motor e inerva el músculo gemelo superior. El nervio del músculo cuadrado femoral, que es motor, inerva el músculo cuadrado femoral y el músculo gemelo inferior y emite ramas para la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral. Luego tenemos al nervio glúteo inferior, que es motor e inerva el glúteo mayor, ¿sí? El nervio cutáneo femoral posterior, que es sensitivo e inerva la piel de la región inferior de la nalga, el dorso del muslo y la pantorrilla. La única rama terminal del plexo sacro es el nervio ciático, que es mixto, inerva músculos de la región posterior del muslo, músculos de la pierna y del pie, y también inerva tegumentos y articulaciones. Vemos entonces las ramas colaterales y la única rama terminal de este plexo sacro. Acá vemos señalado, ¿no es cierto?, a lo que es el nervio ciático, que a su vez tiene dos nervios, el nervio peroneo común y el nervio tibial, ¿no es cierto? ¿Sí? Ven ustedes que de las ramas colaterales acá tenemos al nervio cutáneo femoral posterior. Acá señalamos al nervio para los músculos obturador interno, ¿sí?, y gemelo superior, ¿sí? Nervio para los músculos cuadrado femoral, ahí lo marcamos, y también gemelo inferior. Nervio glúteo inferior, ahí lo marcamos. Nervio para músculo piriforme, lo marcamos. Y nervio para el glúteo superior, acá también lo marcamos. Vamos a ver relaciones del plexo sacro. Está estrechamente unido al origen del nervio pudendo, como hemos visto, ¿sí? Está directamente aplicado a la cara anterior del músculo piriforme, esto es importante mencionar. Está cubierto por la fascia pelviana, que lo separa de los vasos ilíacos internos y de las vísceras intrapélvicas. Mencionamos algunos territorios de inervación sensitiva del miembro inferior. Ven ustedes que, por ejemplo, esta región, que es la anterolateral del muslo, inervado por el nervio cutáneo femoral lateral. Esta región, que es media y anterior del muslo, inervado por el cutáneo
anterolateral, rama del nervio femoral, ¿sí? Ven ustedes que la pierna, en la región anterior de la pierna, anterior y medial de la pierna, va a haber inervación sensitiva por el nervio safeno, rama del nervio femoral, ¿sí? Si vemos una vista posterior, vemos por ejemplo que la región, ¿sí? Por supuesto posterior del muslo, ¿sí? Media, inervado por el nervio cutáneo femoral posterior, ¿sí? Por supuesto que uno puede continuar hablando de la inervación sensitiva del miembro inferior, y eso por supuesto se los dejo como tarea para ver, ¿no es cierto?, qué partecita del miembro inferior está inervado por los distintos nervios, y por supuesto hacer una descripción un poco más rigurosa. Muchos éxitos a todos.